La batalla del campo de Azafrán fue la batalla más grande de la Tercera Guerra Sagrada. Tuvo lugar entre las fuerzas de Filipo II de Macedonia y el ejército de la Liga Fócida en el año 353 a.C. en Tesalia. Las fuentes antiguas sobre la Tercera Guerra Sagrada son escasas y, en general, carecen de información cronológica firme. La fuente principal del periodo es la Biblioteca Histórica de Diodoro Sículo, escrita en el siglo I a.C., que por lo tanto es en gran medida una fuente secundaria. Los historiadores modernos a menudo se burlan de Diodoro por su estilo e inexactitudes, pero conserva muchos detalles del periodo antiguo que no se encuentran en ningún otro lugar. Diodoro trabajó principalmente personificando las obras de otros historiadores, omitiendo muchos detalles que no se ajustaban a su propósito, que era ilustrar las lecciones morales de la historia. Por tanto, su relato de la Tercera Guerra Sagrada contiene muchas lagunas. Más allá de Diodoro, se pueden encontrar más detalles de la Guerra Sagrada en los discursos de los estadistas atenienses, principalmente Demóstenes y Esquines, los cuales han sobrevivido intactos, dado que estos discursos nunca tuvieron la intención de ser material histórico, deben ser tratados con circunspección. Demóstenes y Esquines habían sido descritos como un par de mentirosos en los que no se podía confiar en que ninguno de los dos haya dicho la verdad en ningún asunto en el que mentir fuera remotamente de su interés. Sin embargo, sus alusiones a eventos contemporáneos o pasados indican algunas de las lagunas en el relato de Diodoro y ayudan con la disposición de la cronología. Los relatos de Diodoro, Demóstenes y Esquines pueden complementarse con fragmentos de historias que de otro modo se habrían perdido y con fuentes epigráficas contemporáneas. Las fechas de la guerra entre los historiadores modernos han sido objeto de acalorados debates y no existe un consenso claro. Generalmente, se acepta que la guerra duró 10 años y terminó en el verano del año 346, lo que arroja una fecha del año 356 para el comienzo de la misma, con el primer hecho importante acaecido con la toma de Delfos por parte de Filomeno. Después de la derrota de Filomeno en Neón, los tebanos pensaron que era seguro enviar a Pámenes a Asia con 5.000 hoplitas. Una combinación de pruebas sugiere que Pámenes se reunió con Filipo en Tracia en el año 355, presumiblemente en su viaje de ida a Asia. Buckler, el único historiador que realizó un estudio sistemático de la Guerra Sagrada, sitúa a Neón antes en el año 355. Otros historiadores han situado a Neón en el año 354, ya que Diodoro dice que la batalla tuvo lugar mientras Filipo asediaba Metone, lo que Diodoro sitúa en el año 354. Sin embargo, la cronología de Diodoro para la Guerra Sagrada es muy confusa. Fecha el inicio y el final de la guerra con un año de retraso. Dice de diversas formas que la guerra duró 9, 10 u 11 años e incluyó el asedio de Metone 2 veces bajo diferentes fechas, y por lo tanto no se puede confiar al 100% en sus fechas. Haciendo caso omiso de estas fechas, la mayoría de los historiadores coinciden en la misma secuencia de acontecimientos para esta parte de la Guerra Sagrada. Por lo tanto, la pregunta principal es cuándo comenzó esta secuencia. Así, por tanto, se fecha a Neón en el año 355, el asedio de Metone en el año 354, la primera campaña de Filipo en Tesalónica en ese mismo año 354 y la segunda en el año 353. La Tercera Guerra Sagrada, a menudo llamado simplemente como la Guerra Sagrada, estalló en el año 356 y presentaría a Filipo su primera oportunidad real de expandir su influencia en los asuntos del centro y el sur de Grecia. La guerra fue causada por la negativa de la Confederación Focense a pagar una multa que les impuso
En el año 357, la Liga Anfictiónica, una organización religiosa que gobernaba el sitio más sagrado de la antigua Grecia, el templo de Apolo en la ciudad de Delfos. Detrás del elemento religioso probablemente se esconde una muestra de realpolitik al presentar cargos contra los focenses, instigados por los tebanos. En ese momento, Tebas controlaba la mayoría de los votos del concilio, y en la reunión de otoño del año 357, los tebanos pudieron tener tanto a los focenses como a los espartanos denunciados y multados. Dado que las multas para ambas partes eran injustificadamente duras, los tebanos probablemente esperaban que ninguna de las partes pagara y por lo tanto pudieran declarar una guerra sagrada cualquiera de ellas. En respuesta, los focenses bajo el liderazgo de Filomeno se apoderaron de Delfos y afirmaron el antiguo reclamo de Fócida a la presidencia de la Liga Anfictiónica, con la intención de anular el juicio contra ellos mismos. Parece haber habido cierta simpatía en Grecia por los focenses, ya que otros estados pudieron ver que los tebanos habían utilizado la anfictionía para perseguir venganzas mezquinas y destructivas. Los focenses fueron apoyados por Atenas, y como era de esperar, Esparta esperaba ver su propia multa aniquilada cuando los focenses se apoderaron de Delfos. Sin embargo, Filomeno saqueó el tesoro de Apolo para pagar a los mercenarios, levantando así un poderoso ejército, pero alternando drásticamente la opinión de los otros estados griegos. En el invierno, entre los años 356 y 355, el concilio anfictiónico declaró una guerra sagrada contra los focenses, siendo los tebanos los principales protagonistas. La guerra comenzó relativamente bien para los focenses, pero los tebanos les infligieron una severa derrota en Neón en el año 355 o 354, y Filomeno fue asesinado. Sin inmutarse, Onomarco se hizo cargo del esfuerzo focense y reclutó nuevos mercenarios para continuar la lucha. La guerra sagrada parece haber allanado el camino para un nuevo conflicto dentro de Tesalia. La Confederación de Tesalia era en general firme partidaria de la Liga Anfictiónica y tenía un antiguo odio hacia los focenses. Por el contrario, la ciudad-estado de Feras se había aliado con los focenses. Entre los años 354 o 353, la nobleza de la ciudad Tesalia de Larisa apeló a Filipo para que los ayudara a derrotar a los habitantes de Feras. Filipo llevó así un ejército a Tesalia, probablemente con la intención de atacar Feras. Según los términos de la alianza, Licofrón de Feras solicitó ayuda a los focenses y Onomarco envió a su hermano Failo con 7,000 hombres. Sin embargo, Filipo rechazó esta fuerza antes de que pudiera unirse a los habitantes de Feras. Onomarco abandonó entonces el asedio que estaba llevando a cabo y llevó todas sus fuerzas a Tesalia para atacar a Filipo. Los detalles exactos de la campaña que siguió no están claros, pero Onomarco parece haber infligido 2 derrotas a Filipo, con muchos macedonios muertos en el proceso. Después de estas derrotas, Filipo se retiró a Macedonia para pasar el invierno. Se dice que comentó que no huyó, sino que como un carnero tiró hacia atrás para golpear de nuevo con más fuerza. Posteriormente, Filipo regresaría a Tesalia en el verano siguiente, después de haber reunido un nuevo ejército en Macedonia. Este solicitó formalmente que los tesalios se unieran a él en la guerra contra los focenses. Filipo reunió a todos sus oponentes tesalios de Feras que pudo, y según Diodoro, su ejército final contaba con 20,000 infantes y 3,000 jinetes. Para evitar que Onomarco se reuniera con sus aliados, Filipo tomó una posición a medio camino entre el paso de las Termópilas y Terácea, en un lugar llamado los Campos de Azafrán. Los ejércitos eran aproximadamente iguales en tamaño, pero Filipo tenía una ventaja 6 veces mayor en caballería. Sin embargo, Onomarco, inspirado por éxitos anteriores, decidió dar batalla
en condiciones desfavorables. Él mismo comandaba el ala derecha, que descansaba sobre el mar, y a la izquierda estaba bajo el mando de su hermano. La llanura dio a Filipo una ventaja que aprovechó hábilmente. La caballería macedonia golpeó el flanco del ala izquierda débilmente cubierta por los focenses y estos huyeron. Después de lo cual, Filipo atacó a Onomarco por el flanco y la retaguardia lo presionó contra la orilla. El propio líder de los focenses murió en batalla. 6.000 de sus mercenarios murieron en combate o mientras intentaban nadar hacia los barcos del escuadrón ateniense estacionado en la bahía. Filipo intentó extraer el máximo beneficio político y moral de la victoria presentándose como un vengador de Apolo. Antes de la batalla, según Justino, ordenó a todos sus soldados que se pusieran coronas de laurel y entró en la batalla como si estuviera bajo el liderazgo del dios mismo. Al final de la misma, Filipo ordenó que todos los oponentes capturados fueran ahogados en el mar como sacrilegios y que crucificaran el cadáver de Onomarco. El resultado inmediato de la batalla fue la rendición de Feras. Los tiranos entregaron la ciudad a cambio del derecho de salir libremente. Tesalia quedó bajo control macedonio. Los enemigos restantes se dirigieron a las Termópilas. El intento de Filipo de aprovechar su éxito y tomar el paso hacia Grecia central fracasó, ya que los atenienses y espartanos acudieron en defensa de las Termópilas. Como en la retaguardia de Filipo quedaban ciudades que aún no habían sido completamente controladas y que además mantenían la independencia con el apoyo de la flota ateniense, no tenía sentido involucrarse en una guerra desesperada. La derrota del campo de Azafrán puso un límite al fortalecimiento del poder focense y se convirtió en el comienzo de su decadencia. Y hasta aquí el video de hoy, espero que les haya gustado y suscríbanse para más contenido relacionado con historia antigua e historia de Macedonia. Hasta la próxima.